Amados amigos y hermanos, estamos aquí una vez más con el compromiso de traer palabra de Dios, una pequeña reflexión. Así que, amados hermanos, en esta noche saludamos a nuestro hermano Isander, que es el director de estas programaciones, los lunes en su presencia, viernes noche de reflexión, seguido por unción divina. Y también tenemos el sábado noche de testimonios poderosos. La hermana Lucía está con el hermano Sander. Y así, amados, mandamos un saludo a todo el mundo para que sean cubiertos bajo la bendición y la gracia del poder de Dios. Y en esta noche, lunes, estamos a 27 del mes de abril. Hermano Sander, ayer tuve de cumpleaños, 70 años, le doy gracias a Dios por eso. Aleluya, me río porque son buenos y sé que la mano de Dios es poderosa. Y Dios da vida, y Dios da vida, y Dios da aliento de vida, y Dios da vida, y Dios da salvación. Y en esta noche, vamos a quiero mandar un saludo a todos los pastores de Syracuse y los copastores que en realidad son ayudantes ministeriales, y también a las pastoras y pastoras en Syracuse. Dios la bendiga mucho a cada uno y todas ellas. Dios bendiga a cada uno y todos los pastores, y así, hermanos, los evangelistas. También les mando un saludo y que reciban mucha bendición, protección de parte de Dios y mucho conocimiento para que esta palabra sea llevada a través de nuestros labios a aquellos corazones que necesitan ser quebrantados y levantados para llegar a la presencia de Dios. Dice la Biblia, amén, que Moisés le dijo a Dios que él, si la presencia de Dios no iba con él, él no se movería, porque él sabe que la presencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios, y es necesario que cada cristiano tenga abundancia de esa presencia de Dios. Amado hermano, mandamos un saludo a la congregación de aquí del norte de Syracuse, amado hermano, mis hermanos que están aquí, que vienen aquí todos los martes, jueves, domingo a gozarnos. Queremos también hacer una invitación, y la vamos a hacer, que vamos a tener una vigilia pronto. Ya en estas programaciones vamos a estar anunciando la fecha para que se unan a nosotros para gozarnos en las ricas bendiciones que el Señor ya tiene establecidas para nosotros. Vamos a leer la palabra y vamos a mandar un saludo antes de leer la palabra a mi pastor Miguel Vázquez, Siria Vázquez, están allá en Guatemala. Esperamos que pronto puedan estar por acá con nosotros lo más pronto posible. Y ahora que están los copastores Elmer y la hermana Maribel, les mandamos un saludo muy especial, que todas las cosas les salgan para bien. Dice la Biblia en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les salen, obran para bien. Así que, amados hermanos, leemos aquí en el libro de Juan capítulo 8. Vamos a esperar un segundo a lo que los hermanos lo consiguen. Capítulo 8 del libro de Juan. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay paz en nuestros corazones porque tenemos la presencia de Dios. Hay paz, hay gozo, hay alegría porque vivamos cubiertos bajo el manto de nuestro Señor Jesús, aleluya. Como dice el Salmo 91, el cabrito de abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Qué bonito, hermano. La palabra de Dios es alegría, la palabra de Dios es algo que produce gozo en nuestras vidas. Dios bendiga a todo aquel que en este día van a estar comunicándose conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Son las 7:02 de la tarde, lunes 27 de abril 2026. Recuerde esa fecha. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, el hermano Juan, capítulo 8, verso 32. Verso 32, aleluya, mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a leer el 31 para darnos, a juntarlos y poder entender lo que a quien Jesús le hablaba. Dice la Biblia aquí enfrente mío, dice en el capítulo 8, verso 31, dice, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos, ¿quiénes? Los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús vuelve y le responde: amén, aleluya. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Gloria a Dios. Y el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre santo, Padre bueno, Dios de bondad, Dios de misericordia, que moras en tu santo y divino trono de la gracia, en tu trono celestial, trono soberano, Dios, en esta hora me presento ante tu presencia, Dios mío, para traer una pequeña reflexión, aleluya, a este pueblo que va a estar comunicándose en esta noche conmigo. Dale bendiciones, Dios mío, abre su oído y sus ojos para que puedan entender, amén, lo que tú quieres en esta noche, que aprendamos de tu palabra. Alabado sea el santo nombre del Dios del cielo. Y te pido, Padre, que tú, Dios amado, a través de esta palabra, Dios mío, hagas milagros, prodigios, que seas tú haciendo, Dios mío, la voluntad tuya y no la de nosotros, porque solo tú eres Dios, y eres Dios sin nosotros, y eres Dios con nosotros. Así que, Padre, en esta hora yo te doy gloria y honra por ser un Dios tan maravilloso, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que da vida y vida eterna, y tiene palabras de vida eterna. Solo tú, mi Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gloria y honra. Así, amados, la Biblia es clara en todos los aspectos de lo que Jesús hablaba, y aún desde el comienzo de la Biblia, de la Escritura, porque nos enseña mucho acerca de lo que es Dios, quién es Dios y por qué Él es Dios, y la relación que Dios siempre quiso mantener y quiere mantener con el hombre. Porque Dios quiere tener una relación con el hombre. Bueno, yo pienso que Dios, cuando hizo toda la creación y miró, me imagino que Dios vio que faltaba algo, y era un ser humano, alguien que pudiera comunicarse con Dios y Dios con él. Y desde ahí comienzan los privilegios que Dios estableció para el hombre. Fíjense, amado, que ahí en eso, cuando Dios terminó de hacer al hombre, la Biblia dice que Dios tomó barro, hizo un hombre, un cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Alabado sea Dios, espíritu de vida, aliento de vida en el hombre. Y habló con el hombre y le dio al hombre unas normas y directrices para seguirlas al pie de la letra. Pero siempre, como sabemos, ¿verdad? Pues el hombre siempre falla, el hombre le falló a Dios, pero no porque el hombre le haya fallado a Dios, Dios dejó de ser Dios, o el plan de Dios falló. No, Dios siguió siendo Dios, y su plan también siguió su curso, porque como Dios tiene el poder para arreglar las cosas, yo siempre digo, siempre estoy diciendo que Dios quita de un lado para arreglar en otro. Y es cierto, Dios quita de un lado, Dios abre puertas, Dios cierra puertas, Dios pone líderes, quita líderes, como Él quiere hacer, la voluntad de Dios, y eso es bueno. Pero el hombre falla a Dios, y Dios va a hablar. Dice la Biblia, antes de que el hombre le fallara a Dios, Dios bajaba. Amado que me escucha, amado que va a estar sintonizando en esta noche, Dios, este hombre que forma y le da unas directrices
y también le da una ayuda idónea, una pareja, su pareja, a Eva. Y le dice a ellos que los puso en el huerto del Edén. Ya sabemos, amados hermanos, que Dios de vez en cuando bajaba a hablar con Adán. Como ahora a nosotros Dios nos habla a través de su palabra todo el tiempo. Dios nos habla a través de esta hermosa palabra. Y cuando leemos la palabra como hoy que yo leí aquí en el versículo 31, ¿qué le dijo Jesús a los judíos? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Dios le dijo a Adán: de todo árbol del fruto del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ni lo tocares ni comerás de ese fruto. Bueno, vamos a movernos porque sucedió lo inesperado, y Eva codiciablemente se detuvo y vio que el árbol era bueno y codiciable para comer. Bueno, ahí hubo una conversación entre la serpiente y Eva. Vamos a dejar eso porque yo estoy hablando, quiero traer eso porque el hombre le falló a Dios, pero Dios siguió siendo Dios, como yo dije y argumento que Dios sigue siendo Dios. Y Moisés en el Salmo 90, en el versículo 2, dice así. En el Salmo 90, Moisés, gloria a Dios. Miren cómo dice Moisés. Vamos con calma, amados, porque a veces predicamos con prisa y no entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Este salmo, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice: oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, que vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de hombres. Y precisamente aquí, cuando Jesús le está hablando a los judíos, le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Las palabras que Jesús le estaba hablando desde que comenzó el ministerio terrenal de Jesús. Jesús estaba hablando lo primero: el reino de los cielos se ha acercado, tratando de traer al hombre la oportunidad de aceptar que después de la muerte, después de la salida de este mundo pecaminoso, un mundo distorsionado, un mundo comprometido a la maldad, Dios envía a su Hijo. Y cuando comienza Jesús con el ministerio terrenal, la gloria es para Dios. Dice Jesús en el primer capítulo del libro de Mateo, dice la Biblia que cuando Juan el Bautista estaba abriendo la senda, era la senda del Cordero del Hijo de Dios, del Cordero Inmaculado, que venía a este mundo a padecer, a arreglar las cosas que el diablo había distorsionado, arreglar las cosas que Satanás había dañado. Dice la Biblia que él vino a sanar y a salvar.
que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y era que Satanás tenía a la humanidad en una esclavitud, esclavos del pecado, haciendo lo malo, dejándose llevar por ídolos, adorando imágenes. La Biblia enseña bien claro que el que forma en Isaías capítulo 49 y verso 44 dice, alabado sea Dios, y voy a buscarlo porque no quiero darle una cita equivocada. Isaías 44:9, vamos a ver lo que dice. Mi alma adora al que vive y reina para siempre. Porque en el capítulo 44, verso 9, dice así. Déjenme ver aquí, yo soy Jehová. El 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos es que para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos ni ven ni entienden. Quien formó un dios o quien fundó una imagen que para nada es útil, de provecho, no es de provecho, que no es provechoso para nada. He aquí que todos los tuyos serán avergonzados, porque los artífices se presentarán. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Amados hermanos, Isaías capítulo 44. Aquí lo que yo quiero entrelazar es que Jesús vino a que se olvidemos de conocer, que nos propongamos a conocer la verdad, que es la que da libertad al espíritu, que es la que da libertad a que uno pueda ser salvo, porque el hombre que habla con la verdad, el hombre que tiene la verdad en sí, el hombre que permanece en la palabra, que es la verdad, ese verdaderamente es discípulo de Cristo Jesús. Pero los hombres que permanecen en la mentira, aquellos que se postran a ídolos, que ni ven ni entienden, ni saben, ni se mueven, ni hablan, ni hacen nada con sus manos, ni con sus pies. Pero aquí el hombre que vino a salvar y a salvar, que se está expresando a los judíos en ese momento, él está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, yo verdaderamente seré mis discípulos y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres, amado hermano. La verdad es la única dirección a seguir. La verdad es la única que tiene el potencial de hacer libre al hombre, porque el hombre que es engañador, que es mentiroso, no es libre. El hombre que es libre es el hombre que se para en la brecha, y es el hombre que habla la verdad, aunque le tengan la soga en el cuello, aunque lo estén jalando. Alabado sea Dios, ese hombre va a seguir diciendo la verdad, y la verdad lo va a mantener libre. ¿Por qué? Porque Él la ha conocido, y la verdad, estamos hablando de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que Él le dice aquí a los judíos, oye, ustedes dicen que son linaje de Abraham y que jamás han sido esclavos, pero es que yo no estoy hablando de que hayan sido esclavos en tareas como el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, que era en la servidumbre, en la esclavitud, y hacían tareas dificultosas y le cortaban el alimento y ya estaban cansados y agotados. Y la palabra dice aquí que lo que Jesús está haciendo una referencia es al pecado, a la mentira, al robo, a todas las cosas de engaño que uno hace, a todas las cosas que por ejemplo, él dice, conocen la verdad, pues la verdad los hará libres. O sea, nosotros no tenemos que estar, lo que Dios quiere aquí, lo que Jesús quiere es que conozcamos a Cristo Jesús, que es el que nos puede librar de la opresión satánica, porque si no conoces a Cristo, alabado sea Dios, no puedes ser librado de la opresión satánica, que es un mentiroso, que es padre de mentira, que vino a robar, que vino a matar y a destruir después que mata. Pero Cristo dice la Biblia en Juan 10:10 que Él vino a ¿qué? A deshacer las obras del diablo, que vino a
dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y esto es bueno que, amado hermano, lo entendamos, que Jesús no le está hablando a ellos de cargas pesadas, Jesús no le está hablando a ellos de construir unos ladrillos o pasar hambre o ser azotado porque no puede con la tarea. Aquí lo que Jesús está hablando es que el enemigo de las almas nos está arralandeando. Por eso él le dijo a los discípulos que dicen los que se convirtieron a él. Escuche bien, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él. O sea, esto es para alguien que ha creído en Cristo Jesús, que si conocemos el Evangelio, que si nos disponemos a seguir a Cristo, a escuchar su palabra, esta palabra nos va a limpiar, nos va a hacer libres. Pero hay algo que la gente es bueno que lo sepan. Usted tiene que poner su parte, amado. A veces nosotros decimos que Dios nos va a limpiar de esto, que Dios nos va a quitar aquello, que Dios nos va a quitar esto. No, amado, usted tiene que estar dispuesto a soltar usted mismo. Dios te va a hacer una lección contigo. Dios ama al ser humano, pero el ser humano tiene que botar las cosas, despojarse del viejo hombre para que pueda entonces recibir la verdad, que cuando recibimos la verdad, el trato que nosotros damos, el trato que recibimos. Por eso Santiago dice, acercaos al Señor, acercaos a Dios y a Jehová, y Jehová se acercará a vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que usted y yo hagamos el primer impulso de buscar la presencia de Dios, para Dios derramar esa presencia en nosotros, que es nada menos y nada más que el Espíritu Santo de Dios. Y sigue aquí la Biblia diciendo, deme un momento, puede alabar a Dios, puede adorarle. Puede adorarle en todo tiempo. La Biblia enseña en los Salmos que exaltar el nombre de Jehová, adorar su nombre, adorarle donde quiera que estemos, alabar su nombre, engrandecerle a él porque él todo lo hizo. El salmista siempre adoraba al Señor, y nosotros también tenemos el privilegio de poder adorarle cada vez que tengamos ese deseo y ese anhelo de levantar las manos y adorar a Dios, porque Jesús le está diciendo a los judíos que habían creído en él que después ellos se pusieron un poquito medios. Dios bendiga. Vamos a saludar aquí, amados, a Pedro Guzmán. Siempre, Dios te bendiga, siervo, siempre nos da un saludo por ahí, y eso es muy bueno. Y también que tengas, Dios te bendiga a ti también en el curso de la vida, tanto secular como espiritual, que seas bendecido, amado hermano. Y ellos se pusieron un poquito respondiones se pusieron, y quisieron altercar con Jesús quizás para probarle. Le respondieron, linaje de Abraham somos y nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y yo pienso que en ese momento Jesús le podía decir, cuando ustedes son linajes de Abraham, también vivían en la esclavitud del pecado, porque esto de la transición y lo que Dios llama de la transformación del hombre, esto viene desde el principio. Alabado sea el nombre del Señor. Y acordémonos que Jesucristo mismo dijo que Él no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla. Él dice que Él no vino a abrogarla. Los que vivían en la ley también eran esclavos de Satanás. Pero yo quiero decirle a ustedes, amados hermanos, que la obra de Satanás comenzó desde el huerto del Edén, a hacer lo malo, a hacer las mentiras que él siempre se inventa, porque es de la forma que él puede llevar al hombre al suelo. Y yo te pido en esta noche que
pongamos atención a esta palabra que Jesús le dice, porque después que ellos dicen, le hacen la pregunta a Jesús, ellos le preguntan a Jesús, ellos responden, pero hacen aquí un acto de pregunta y dice, ¿cómo dices tú seréis libres si nunca hemos sido esclavos? Y aquí esto me va a abrir a mí la mente un poco, porque siempre hemos sido esclavos, siempre el hombre ha sido esclavo de la maldad. Dios mismo en el libro de Génesis capítulo 6, Dios habló y dijo que nosotros, el ser humano, se inclina a lo malo, se inclina a hacer lo malo. Y Dios dijo que el pecado del hombre, la maldad, había llegado hasta el cielo. Gloria a Dios. Dios es perfecto en todo. Dios es un Dios que todo lo sabe. A Dios no se le pasa una, amado hermano. Y Dios dice que era tanto que Él iba a arrancar de la tierra todo ser viviente. Y fue algo que Dios prometió y lo cumplió. Porque ahí vino lo que llaman, estamos hablando de las personas de antes del diluvio, y Dios arrancó esa generación, excepto 8 personas que se salvaron en el arca. Pero Dios no lo hizo sin advertencia, y también no lo hizo a lo loco, porque Dios no es loco, Dios es perfecto, y preparó un arca. Si tú querías entrar, en ese momento tú eras salvo, pero la gente no entró. Estamos hablando de los antediluvianos. Pero aquí Jesús le dice a ellos que como un llamado, Dios le hace un llamado, le dice, mira, lo que pasa es que si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, Jesús estaba enseñando tantas cosas, Jesús había hablado del reino de los cielos, Jesús había hablado de su Padre, Jesús había hecho tantas cosas, Jesús había dicho que había tratado, ¿verdad?, de decir que Él era la luz del mundo, que Él era el yo soy. Muchas cosas que Jesús quiso enseñar, y eso es lo que dice Él. Las palabras que yo hablé, si ustedes las guardan, permanecen en mí, serán mis discípulos, porque en ellas hay lo que envuelve lo que es cierto de mí. Esto yo soy, como poniéndome en el lugar de Jesús en este momento. Ok, lo que yo estoy hablando, Jesús le está diciendo, es Jesús el que está diciendo, lo que estoy hablando es mi testimonio, da testimonio de mí, la palabra que yo doy. Entonces Jesús le respondió, de cierto, verso 24, os digo que todo aquel que hace pecado, y aquí es donde yo quiero enfatizar mucho, es que el hombre, todo el que hace pecado, el que comete pecado, el que infringe la ley, ese es esclavo. Y entonces uno que rompe las leyes, que no cumple los mandamientos, que no acepta los preceptos y estatutos de Dios, entonces es esclavo del pecado, y como es esclavo del pecado, no puede vivir eternamente en la casa de Dios, porque la casa de Dios no es para esclavos, sino para aquellos que son escogidos, elegidos y llamados hijos de Dios por adopción a través de Jesucristo, que es el que hace libre. Santo, mi alma adora a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que Jesucristo es el que hace libre al hombre, para que el hombre ya no sea esclavo, sino que ahora viene a ser hijo de Dios. Ahora viene a ser, amén, verdaderamente libre a través de Jesucristo, que es el que lo salvó, lo liberó del pecado, le dio el perdón del pecado, y no solamente eso, sanó su alma. Y ahora la persona que acepta a Cristo como su Salvador personal y acepta a Cristo, entonces viene a ser lleno de la presencia de Dios. Acordémonos que estamos tratando con la presencia de Dios en este día. La programación es en su presencia, y dice aquí,
Y ustedes dicen, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no falla. O porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Le está diciendo